crea la ilusión de profundidad y de espacio. Entonces, vamos a ver cuáles son un poquito y vamos a ir avanzando a partir de eso. Muchos conceptos tal vez sean muy básicos o muy obvios, pero siempre es bueno tenerlos en mente y luego vamos a ver cómo entran en juego. Entonces, la idea es esta de profundidad. ¿Qué es profundidad y cómo lo sentimos? Es, pues, este mundo 3D en el que vivimos y cómo lo tratamos de recrear, siempre en el arte, en el mundo, en realidad. Pues vamos desde ahí y hemos encontrado formas de representarlo, desde el arte rupestre hasta hoy en día, con hiperrealismo en efectos especiales, etcétera, matte paintings, tracing, ahí. Entonces vamos a empezar. La profundidad más clara o la más básica es la profundidad de planos. Y esto es como los diferentes elementos se tapan entre sí. Es decir, que lo que está al frente va a tapar lo que está en medio y lo que está en medio va a tapar lo que está atrás. Así de básico. Y básicamente es, cuando ya entramos en términos, es el foreground, el middle ground y el background. Entonces, siempre es bueno organizar nuestras imágenes, al menos en esos planos de profundidad, y para ir entendiendo un poquito. Hay varias reglas que se van viendo. Por ejemplo, el foreground puede ser más oscuro, más alto contraste que el middle ground, y el background es el más desaturado o con contraste más bajo para ir creando profundidad. Son como unas reglas suaves, pero pueden ayudarnos a ir representando. Acá vamos a tener unos ejemplos. Vamos a usar estas bolitas para representar estos conceptos y son bastante básicos. Y aquí leemos que la bolita blanca está adelante de la roja y la roja está adelante de la negra, y sin cambiar de posición, todas van rotando. Después ponemos la roja adelante o la negra adelante, simplemente porque una tapa la otra. Entendemos el concepto de círculo, aun cuando en un mundo 2D lo que está dibujado es casi que, la del medio, por ejemplo, es una media luna. Si lo vemos solo como ese elemento separado de todo lo demás, pero nuestro cerebro lo interpreta como esa profundidad básica. Un ejemplo, en el arte estoy buscando, pensé mucho en lo que es el cubismo, que pues mandan al carajo todos los conceptos de representación visual o realista, y es más una interpretación del espacio y el tiempo, y entonces mandan muchas cosas al carajo. Pero aquí podemos ver que el banjo, la guitarra que está tocando, la abstracción de este músico, pues entra siendo, lo sentimos al frente del músico y sentimos esos garabatos como la mano que están al frente. Así de fundamental y básico es esto, y así se va a ir aplicando. Listo. Esta ilusión óptica es súper clásica, pero funciona por eso mismo, por el glitch que le da al cerebro ese overlapping, porque tenemos el elefante con el sombreado hasta cierto punto y las patas pues están en el espacio negativo de los mismos. Entonces esperamos que las patas estén en un espacio, pero no están, y nos crea esta disolución mental. Obviamente esta imagen está diseñada con estos propósitos, pero es un ejemplo de cómo puede fallar. Muchas veces esto nos va a fallar cuando hay tangentes. Una tangente son, digamos que dos objetos que se tocan exactamente en el borde. No vamos a poder leer también qué está adelante y qué está detrás. Las tangentes siempre en el trabajo es una de las revisiones más comunes que me mandaban y que me tocó mandar. Es como revisa esa tangente para profundidad, etcétera. Y también en cinematografía y cuando estamos haciendo layout para What If, por ejemplo, cosas así, había que tener mucho ojo con esas tangentes, de que los personajes no estuvieran con el borde de algún punto. Digamos, la mano que estuviera el puro borde con una mesa tiene que estar hasta cierto punto, de no cortar en las rodillas o en algunas desarticulaciones, porque el personaje se siente en ese caso que le faltan esas partes. Entonces, un montón de cosas que entran en juego cuando trabajamos con composición. La siguiente propiedad viene siendo la profundidad por tamaño, y la idea que entre más alejado de un objeto
más pequeña es su escala. Y eso es tan básico como y si tenemos una mesa al frente de nosotros y otra mesa a 20 metros, esa la vamos a percibir más pequeña. No, el ejemplo con las bolitas, ya aquí creamos esta ilusión de perspectiva cónica con las escalas, pero si movemos, dame un toquecito, si queremos esas bolitas de posición, aún así vamos a leerlas como que unas están más lejos que otras, en especial si quitamos el horizonte. Y si son solo esta posición abstracta, sentimos que la bolita de adelante tal vez se viene más hacia el frente que la que está más hacia atrás. Entonces, esta es la otra propiedad. Por ejemplo, esta pintura de Van Gogh, donde tenemos la repetición de la misma figura de los troncos, pero conforme vamos hacia atrás son más pequeños, están más juntos y nos da esta sensación de profundidad que tal vez la perspectiva no es tan perfecta como nuestro ojo nos hace creer, digamos. Si quitamos estas líneas, tal vez, tal vez se tiran para acá, hay un horizonte por ahí y estas no están convergiendo tanto al mismo punto. Estas pueden estar convergiendo un poquito más arriba que estas, pero igual sentimos la ilusión que funciona. Vamos a volver al slideshow. Esa es otra perspectiva óptica, así no sé, alguien, ¿cuál de las figuras piensan que es más grande? ¿Alguien que quiere decir ahí? Bueno, igual sentimos que la que está más hacia el fondo es la más grande. Entonces, sí, en realidad ahí es la idea, que todas son el mismo. Este es el mismo rectángulo puestos encima de los personajes y en realidad los tres son del mismo tamaño. Pero las guías crean esta ilusión. Por eso es importante mantener esa congruencia en la escala de los elementos. El cheat code de esto es que, pues, en un mundo, cuando trabajamos con perspectiva, usualmente el horizonte va a cortar a las figuras en la misma posición. No tengo aquí una referencia exacta, pero lo vamos a ver más tarde, que si el personaje del frente, el horizonte lo corta a la mitad del pecho, el personaje en el medio, el horizonte también lo tiene que cortar en esa mitad del pecho, y no importa qué tan lejos esté o cuál es la posición que esté en el espacio, eso se va a mantener, siempre y cuando sean de una altura similar. Obviamente, si tienes una persona de 1,90 m y una persona de 1,60 m, van a cortar en partes diferentes, pero esa es la noción que funciona. Y va a aplicar a los otros elementos que estén a la misma altura, en el mismo espacio, como una ventana o algo así. Van a estar cortados en el mismo punto del horizonte. Bueno, a esto nos van, yo como les dije, son ejemplos partes muy lógicas, pero es bonito como desmenuzar la idea de perspectiva como tal y que la tenemos. La profundidad por detalle simplemente es que vemos menos información entre más lejos está un objeto de nosotros. Y aquí, súper básico, van desapareciendo elementos, objetos, usualmente por orden de contraste. Entre menos contraste tengan, más rápido se van a fundir entre sí hasta llegar a que lo reducimos a puntito. Es un ejemplo de Alberto Brescia, un entintador uruguayo, super low res, pero ahí pueden ver cómo los libros atrás definidos están son líneas chiquititas, no hay mucha información. Igual con todos los elementos del fondo y lo contrastamos con la manga de él, por ejemplo, el alto contraste. O los mismos libros que están al frente o la lámpara. Hay mucha textura, hay mucho manejo de luz, de sombra, de volumen. Y atrás, esos libros en el librero son básicamente líneas. Incluso pueden ver que el librero no tiene la línea del tope. Simplemente se confunde con la pared de atrás. Pero cuando reducimos la imagen a muy chiquitito, igual se sigue leyendo. Porque la información se mantiene relativa al espacio como la vemos. A esto nos lleva a la profundidad por contraste, y es que entre más alejados los elementos, menor es el contraste, que se relaciona a la de pérdida de detalle, porque vamos perdiendo esta noción de información por contraste.
Y eso tiene mucho que ver con, de nuevo, con el ojo y la estructura, cómo funciona fisiológicamente. El ojo tiene dos tipos de células, conos y bastones. Una percibe información a blanco y negro o en escala de grises, y la otra tiene la información de color en RGB, rojo, azul y verde. Y conforme se combinan, pues tanto la información blanco y negro como los diferentes canales de color, básicamente tenemos esta imagen del mundo. Animales tienen diferentes tipos, por ejemplo, los perros no tienen como azul y amarillo, y entonces no ven tanto diferencia en otros colores. El daltonismo es por situaciones semejantes, pero lo importante aquí es que el ojo tiene más células para percibir el blanco y negro y la profundidad, para percibir, sí, el blanco y negro y la diferencia de values en los elementos, que por color. Y por eso la información se va perdiendo poco. Bueno, no, este ejemplo, también vamos a ver que en sí los objetos van perdiendo saturación conforme van hacia atrás, porque se van mezclando un poquito más. Está un poquito muy exagerada y es muy fácil confundirla con lo que viene después, que es la perspectiva atmosférica. Pero me gusta separarlo por esta idea de que una imagen de blanco y negro igual vamos a obtener la misma sensación de atmósfera, aún si no tenemos full color. El arte asiático, como estos paneles chinos que hacían con tinta y con alto contraste, son súper ricos en atmósfera, en volumen, en espacio, aún cuando tenían base, están usando una tinta y con diferentes disoluciones en agua para crear esta ilusión. Esto pasa más con el color, de cómo los colores van perdiendo contraste entre sí. Y no, son ejemplos muy exagerados, pero es para ir obteniendo la idea. Entonces vamos a esta cosita de porcelana, es una linterna, que es el mismo ejemplo de cómo cosas de la atmósfera perdiendo saturación, perdiendo información, la sentimos más atrás que lo que está al puro frente, que no, es más rico en texturas, más rico en información y más rico en color y diferencia, contraste y saturación. Pero todo esto nos lleva a la profundidad por atmósfera, y que es básicamente que los colores se tiñen por el color del medio en el que están. En el caso de nuestro día a día es el aire, pero si estamos bajo el agua va a ser el agua, que el aire, tanto el aire como el agua mantienen cierto color, y por eso es que las montañas, entre más al fondo las vemos, más azules se ven. Ese es el ejemplo con este. Entonces, aquí no hay nada aplicado, siempre es el contraste por color, pues sí, como tal, pero aquí es poniendo una capa de atmósfera encima. Entonces, como los objetos se van perdiendo, entre más densa esa capa, más denso se va a sentir el ambiente. Una cosa que solamente hacíamos cuando pintamos fondos era meter varias cartas, layers de atmósfera en un blending mode, por ejemplo, el lighting, bueno, uno de esos blending modes, o solo con opacidad muy baja. Hay uno específico, ahorita me fijo bien cuál es, que lo que hace es reducir saturación al mismo tiempo que le mete color, o nada más le baja la opacidad. Entonces, básicamente va a tener layer de background, luego va a haber una layer de atmósfera que está a la opacidad de un 10%, luego middle ground, otro layer de atmósfera a otros 10%, y luego foreground. Y como esos layers se van a sumar, lo que está más al fondo ahora va a tener la suma de ambas atmósferas, que al llegar como tenemos el 20%, tal vez se multipliquen entre sí, depende de cómo funciona. Y si tienen diferentes planos en el middle ground y un layer de atmósfera entre cada uno, casi siendo como un sándwich, ahí van a irse distribuyendo con las imágenes. Eso también es importante, el color del medio en el que está. Aquí una atmósfera más roja, pues va a meter un efecto de color más rojo en el espacio. Ven que las bolitas en sí mantienen su color, pero la noción del color pues va cambiando un poquito cómo interactúa con el medio o el fluido en este caso. El impresionismo es un ejemplo muy bonito de eso, de cómo de nuevo simplifican elementos en base a esa profundidad. Los impresionistas buscaban capturar el momento, el instante,
como decir, un dibujo gestual del espacio, pero igual con pintura, el momento, la impresión, que en ese tiempo pues fotografía no estaba tan desarrollada, y así es como buscaban capturar momentos como este de Monet, sol llegando ya casi al poniente y con una atmósfera bastante densa en el espacio, tal vez un poquito de niebla o algo así que está presente. Y vemos como el color alrededor del sol del cielo es más gris o más desaturado que el plano del medio, y al frente tenemos la figura en los botes, que es casi súper oscuro, y con el agua igual como va apareciendo más detalle y más contraste en colores conforme nos acercamos a la base. Entonces, esas nociones son presentes. Por ejemplo, también, esto es un incendio forestal, el humo es súper denso. Y entonces ya vemos que a la tercera línea de árboles tal vez ya perdemos los troncos, ya perdemos un poquito más del contraste. Y entre más al fondo esté, menos vamos a ver. Así es, y da esa sensación de, pues, de humo. Y, un par de ejemplos aquí que los quería hablar. Por ejemplo, es una foto de Marte, del Perseverance. Marte tiene una atmósfera, pues se conoce como un planeta rojo, y vemos cómo luego cómo se va teniendo igual de este tipo de color. No es tan densa como la atmósfera nuestra en la Tierra, que tiene, pues, los componentes del aire son diferentes y difractan la luz en estos azules que tanto percibimos. Comparamos esto con una imagen en la Luna, que la Luna tiene una atmósfera súper chiquita, pero para efectos prácticos vienen siendo el vacío. Aquí le paso un filtro de cutout para simplificar la imagen a la derecha, y pueden ver cómo los tonos son muy similares. En Photoshop se veía un poquito de diferencia entre estos valores, pero no se puede despreciar por esta noción de la atmósfera. Y por eso estas fotos sienten tan raras, y tal vez sale la teoría de que es filmado en un estudio, que la luz no tiene que funcionar así, o el espacio se siente muy raro, pero a otro chango con ese tema. Para nosotros lo que importa es el color y cómo se mantiene, tanto hacia el fondo como hacia adelante. Esto lo podemos ver usualmente en un render cuando sale directo de Maya o cualquier programa. Si no han metido mucha cosa, o si están empezando, en especial cuando están empezando a tirar sus primeros renders, sus primeras iluminaciones, pues se ve mucho así, es solo el color difuso, y le va a faltar, aunque pongan un spotlight o varias luces, esta información de un volumen en el espacio, pues nos hace sentir que el render está muy flat. Y a caso contrario, cuando los artistas empiezan a descubrir esas volumétricas o cómo crear sus opciones, a veces exageran porque son súper ricas de jugar, y nos dan ese factor de realismo que pone y une mucho en la imagen, con mucha coherencia entre sí. Y esos son como los básicos. Ya aquí vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de perspectiva lineal, la vieja y confiable, pero estos elementos siempre van a estar presentes de diferente manera en, pues, la perspectiva realista y de cómo los vamos usando. Voy a pasar bastante rápido por estos, pero y aquí vuelvo a volverme al otro, al modo completo, porque es interactivo. Empezamos con el punto de fuga. El punto de fuga es las imágenes convergen a un solo centro. Este punto puede estar a un lado de la imagen, este puede estar a otro. Se sienten un poquito muy falsas porque en realidad siempre hay cierta divergencia cuando vemos las cosas en el mundo real. No hay verticales perfectas y no hay horizontales perfectas, pero ayuda mucho a dar esta imagen, esta ilusión. Esta es una imagen de, sí, ya el nombre del señor, pero creó muchas imágenes muy conocidas. Y al final es eso, es podemos ver cómo, si tomamos esos puntitos, todas estas líneas pues van a converger hacia un mismo punto. Y al hacer esto, implícitamente mete la idea de reducción de escala, reducción de espacio, repetición, y pues, está súper metida en esto. Lo que les decía de que el mismo elemento corta
en el mismo punto, a todas sus repeticiones, pueden ver aquí abajo en esta ventanita cómo divide este espacio como en 2/3 y 1/3. Acá abajo. Igual atrás, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. Siempre está dividiendo todo al mismo punto. Esto lo pueden pensar como que cualquier objeto, digamos que es una persona, está metida en un cubo. Si encontramos la perspectiva de ese cubo, nos va a guiar a cómo poner a esa persona en un mundo tridimensional. Por ejemplo, Kim Gun-gi lo llevaba eso al máximo con sus pinturas, con sus sketches. Era increíble el manejo que él tenía en su cabeza de cómo coincidía todo eso. Y muchas veces en sus ilustraciones, cuando ponían un montón de figuras en el espacio, todo no estaban relacionadas entre sí, pero la ilustración en sí se sentía muy coherente, era porque todas estaban más o menos tirando a un mismo punto de fuga. No lo hacían todo en todos sus sketches, pero sí en algunos, y ayudaba a crear esa ilusión. Pero simplemente él estaba ya a nivel de genio. Aquí, como se hablaba, esta imagen de The Shining, creo que sí, esta es la versión de Kubrick, súper clásica, pero usar un punto de fuga nos hace esa sensación de opresión, nos lleva a ver un punto. También lo podemos ver mucho con Wes Anderson, que su estilo cinematográfico y su lenguaje usualmente es tirar como que los siente como maquetitas, como hechas, y usa mucho composiciones de un solo punto de fuga. Aquí quiero dar un ejemplo de cómo encontrar el horizonte. Usualmente yo cuando empezaba, y nos hablaba Jimena de cuando trabajamos con referencia 3D o algo así, para encontrar un horizonte lo que voy a hacer es buscar algunas líneas que converjan, que sean horizontales entre sí. Entonces, aquí el pasillo nos ayuda un montón. Y aquí podemos poner esto más o menos. Y ya vemos que aquí no converge tanto. Voy a poner esto del otro lado, porque este lugar donde puse el punto de fuga es completamente random. Pero ahora voy a mover donde convergen a ese punto hasta donde más o menos se encuentre una locación en la que pues coinciden lo suficientemente bien para que sea congruente con lo que esperamos que pase, con todos los elementos en el cuadro. Y esto ya nos ayuda a ubicar nuestro horizonte. Luego, elementos como estas puertas que están a un poquito abiertas o están un poquito off. Vamos a ver, por ejemplo, esta que está más torcidilla. Ven que el punto de fuga pues se va a mantener en algún punto en ese horizonte. Va a darnos esa distorsión. Entonces, esa puerta, como está en otro ángulo, no está perpendicular a cámara, tiene su punto de fuga en otro punto, aun cuando la mayoría de los puntos de las convergencias van hacia el puro centro. Vamos a ver, de aquí pasamos a... Bueno, si tienen cualquier pregunta en cualquier momento, la pueden poner en el chat y ahí la vemos. Bueno, los puntos de fuga, ya estos son un poquito más naturales. Tenemos esta tabla de relaciones donde nuestras verticales se van a mantener completamente verticales, pero ahora todas nuestras horizontales van a ir hacia algún punto en el espacio. Cuando trabajamos en backgrounds o ilustraciones, usualmente se pone pues un punto de fuga dentro de la imagen y otro fuera. Esto es como una regla que no es tan regla, pero es lo usual, porque ayuda a que las líneas no distorsionen mucho. Si tienen ambos puntos de fuga en el frame, en el canvas, pues su imagen se va a ver muy forzada. A diferencia de que si sus puntos de fuga están muy, muy lejos, pero siguen siempre en el mismo horizonte, sus imágenes se van a sentir un poquito más naturales. Un ejemplo de esto es los que pues les gusta la foto o les gusta trabajar con lentes. Un lente entre más pequeño el ángulo del lente, digamos un 12 a un 75, que puede ser usado más para paisajes o, digo, para
retratos. Entre más amplio el lente, menos distorsión de perspectiva va a tener, y entre más pequeño el número del ángulo del lente, más distorsión tiene. Y eso es porque los puntos de fuga que percibe el lente pues se van a mover en el espacio del canvas. Creo que podría buscar una imagen de este para que fuera más clara, pero ahorita podemos ir por ahí. Vamos otra vez, fit. Imagen. Esta es la otra imagen de Escher, que era el que se me olvidó de la otra imagen, MC Escher, de dos puntos de fuga con una ilusión óptica. Me gusta dar ejemplos con ilusiones ópticas porque veamos dónde funciona y dónde se rompe la ilusión computal. Vemos que son congruentes entre sí, aun cuando tenemos objetos aquí que están atrás, delante de otros, igual que el elefante para crear la ilusión, pero esa congruencia entre la profundidad del espacio nos hace creer la ilusión a cierto punto. Y de nuevo, es porque todo lleva hacia el mismo horizonte. Quería darles este ejemplo también de Ratatouille, esta toma súper icónica. Un horizonte súper claro y, bueno, tenemos una recta casi que paralela a los bordes del frame, donde está Remy sentado, casi paralela, y tenemos luego otros puntos de fuga para los elementos principales, que como pueden ver están súper lejos y apartados del frame como tal, pero nos van a crear esta ilusión. Cuando trabajamos en Photoshop con esto, a veces puede ser medio tricky porque tenemos que tener un canvas enorme y tal vez si nuestra imagen ya es de 4K, tenemos que extender el canvas a un 8K para tener espacio a los bordes y tal vez nos confunda o queramos extendernos. Hay muchos trucos para mantener esa noción de punto de fuga sin tener que extender tanto y sin usar tanta memoria en Photoshop. Yo solamente marco mis puntos de fuga con los rulers. Entonces pongo un ruler horizontal donde está mi horizonte y pongo rulers verticales donde están mis puntos de fuga. Y eso como que le quita un poquito de clutter a la imagen. Este es otro ejemplo que, aunque es una imagen primordialmente esos dos puntos de fuga, tenemos esta calle en el medio y esto nos va a llevar a otro tema que hablaba, que nos da un tercer punto de fuga, pero no es el que usualmente nos enseñan. Es simplemente un elemento gráfico que está en la foto que pertenece al mismo espacio, pero tiene su propio punto de fuga, simplemente porque está en un ángulo diferente. Al igual que esta calle o estos edificios de este lado, que pueden ver que, a ver, su horizonte tal vez esté un poquito más para acá. Pueden verlo con los pisos, como el horizonte, como tiene otro punto de fuga completamente diferente, pero se mantiene congruente porque está en el mismo horizonte. Entonces, ahí es donde podemos meter complejidad a nuestras imágenes o esta, pues, un poquito más de realismo, cuando no todos nuestros elementos van hacia el mismo punto del horizonte también. Y no todo se va a ver tan cuadriculado, tan grid, como puede ser una composición en que todos los elementos estén tirando hacia los mismos puntos de fuga. Entonces, eso será pues una composición al menos con 4 puntos de fuga, ya vimos, pero es diferente a las composiciones de 3 puntos de fuga que nos enseñan. Pero en realidad es al menos 2 puntos de fuga en el horizonte y un punto de fuga en la vertical. Este tercer punto de fuga nos ayuda a dar la sensación de que estamos viendo para abajo o para arriba. Si vamos para arriba, ese punto de fuga va a estar arriba también, y si vamos para abajo, pues va a estar abajo. Imagínense como si fueran dos rayos que salen de sus ojos y ustedes van a sentir que se pueden chocar en el horizonte. Ahí es donde va a estar su punto de fuga. Nos da esa sensación. De nuevo, ese tercer punto de fuga, entre más alejado del frame, más grande sea, más natural se va a ver, y entre más cerca o dentro del frame va a crear mucho más distorsión, y es el que más exagera usualmente. Aquí podemos ver una composición de 2 puntos de fuga con viendo hacia abajo, un bird's eye view o vista de pájaro, y vemos como todo converge hacia el fondo. De nuevo, si este punto de fuga estuviera más arriba, pues la distorsión sería mucho más grande.
y vemos que nuestro horizonte está fuera de la imagen. Eso pasa también cuando, de nuevo, cuando vemos hacia arriba, el horizonte sube con la imagen, y cuando vemos hacia abajo, pues no, sí, el horizonte pues baja con nuestro cuadro de referencia. Entonces no siempre el horizonte va a estar en el medio. Donde ustedes ponen ese horizonte es un elemento de composición súper, súper importante. Puede ayudarles a dividir su imagen en tercios, en mitades, o teniéndolo fuera nos va a dar una sensación de que vemos hacia arriba, vemos hacia abajo, o que estamos muy abajo en el suelo, o que estamos en una posición muy alta, que puede dar una sensación de poder. Si vamos hacia abajo, una sensación de sentirse indefensos. Pero como tal, es elementos y que podemos hacer en composición. Y bueno, ya después de estos son variantes, 5 puntos de fuga, 6 puntos de fuga, pueden tener un segundo de estos. Vamos a ver si puedo aplicar una imagen y eso nos va a dar distorsiones como tipo ojo de pez también. Esta no es esta imagen, pero quiere tener un tercer punto de fuga que vaya distorsionando hacia arriba. Déjame quitar esto de acá. Entonces, si tenemos, bajamos nuestro horizonte. Tenemos este espacio. Vamos a ver este ejemplo. Y básicamente va a pasar como no es tan friendly. En estos puntos, nuestras horizontales, pues, o verticales van a cambiar hacia acá. Puede haber un ejemplo que al pasar esas verticales por el horizonte empiecen a ir hacia un cuarto punto de fuga que va a estar acá. Y esto nos va a crear imágenes súper distorsionadas con efectos, pueden ver como los fondos que pintan, que es un tilt de la cámara, así es como creamos ese efecto, donde tenemos la distorsión, pintamos la distorsión del lente en nuestra pintura para simular el efecto de un lente moviéndose de abajo hacia arriba, rotando de abajo hacia arriba, que no es lo mismo que si se mueve verticalmente. Entonces, el movimiento de cámara de rotación usualmente nos va a crear este tipo de distorsiones. Y ahí se desmadre acá, ¿vale? Y ahora sí, podemos volver a modo presentación. Y ya vamos a hablar ahora de lo que más me interesa, esto de cómo estilizamos la profundidad y cómo aparece esto en la historia. Y básicamente el resumen es que podemos usar, no tenemos que usar todos los elementos que vemos, podemos usar solo escala y contraste, podemos usar solo overlapping y atmósfera, o overlapping y escala. Vamos a ver unos ejemplos con fondos, aquí de animación de Samurai Jack. Y aquí si quieren hablar también, adelante, de qué percibimos acá como el espacio y el contraste. Vemos que, bueno, hay overlapping, pero no hay una perspectiva como tal. Muchos objetos son completamente geométricos, viendo hacia nosotros viendo nosotros hacia el fondo, pero, bueno, están planos hacia la cámara, pero igual sentimos esta sensación de espacio. No nos la creemos. El estilo gráfico, pues, del show es una simplificación del ambiente en favor de que el show se vea así, estilizado. ¿Qué elementos de perspectiva estamos usando? Entonces, tenemos contraste, vemos como las cosas hacia el fondo se van perdiendo contraste, igual que la atmósfera, como se van tiñendo y saturando conforme vamos más hacia el fondo. Este elemento del frente es el que tiene el valor más oscuro y eso lo trae hacia adelante. Mientras que estos elementos pues tienen menos diferencia de values conforme van hacia atrás. Y al final tenemos como este elemento de composición en el medio, que es este puente. No sé de qué es esta toma, pero bien podría ser una toma donde paneamos de abajo hacia arriba y tenemos los personajes cruzando este puentecito, tal vez. Y este es otro ejemplo súper bonito, de igual de Samurai Jack. Entonces hablamos de Samurai Jack porque los fondos son buenísimos. De cómo no tenemos perspectiva como tal. Hay incluso este puente
que está abajo, pues, ven que las líneas están inclinadas, pero son paralelas entre sí, no están convergiendo. Y estas cajitas aquí abajo, opa, ah, ah, y estas cajitas acá abajo, pues están súper wonky. Voy a hacerle zoom aquí. Era lo que quería. Eso no te funciona. Ven, estas cajitas es un desastre de perspectiva como tal. Tenemos el lado más corto de frente a la cámara, tenemos los horizontales convergiendo a puntos completamente distintos entre sí. Hay una tangente fuerte de esta vertical con esta esquina, pero no molesta. Se siente en el estilo, porque ya estamos obviando la perspectiva lineal. Si le aplicamos la perspectiva a un elemento, tenemos que, si aplicamos una propiedad a un elemento, solamente tenemos que aplicar a todas las demás para no crear esta sensación de que algo está mal. Pero si solo utilizamos unos y otros, así es como podemos crear estos fondos o este lenguaje estilizado. También podemos ver cómo hacia el frente de la cúpula de más abajo tiene mayor contraste y que las demás atrás hay menos contraste, pero tenemos otra jerarquía por escalas. Y también vemos cómo se van escalando hacia abajo. Y eso es porque el movimiento de cámara probablemente también era de abajo, haciendo un zoom despacito, desde arriba, haciendo un zoom despacito hacia el centro. Y por eso tenemos esta inclinación del canvas. Se pinta el movimiento de cámara como tal. Y eso es porque los artistas pues no querían pintar. Y es para ahorrarnos tiempo que lo hacemos, para no pintar lo que no se va a ver. Y nos da estas composiciones como en trapecio a veces. Otro ejemplo, igual Safari Jack. Hay un poquito de atmósfera de la pirámide más al fondo comparada con la que está más al frente. Tenemos de nuevo overlapping. No tenemos nada de perspectiva lineal. Vemos que el desierto y el Nilo, el río que tenemos acá al frente, pues está completamente en otro ángulo comparado a la piedrita donde ellos están viendo. Entonces, todas esas sensaciones nos ayudan de nuevo a crear esta estilización. Son un montón de elementos gráficos que si los separamos y digamos, separamos esto en partecitas, como sacarlos del contexto, pues se van a ver como figuras geométricas sin ninguna congruencia. Pero a la hora de ponerlos juntos y aplicar esas reglas, todo se va poniendo, comes together. Por ejemplo, creo que esto es de Mansión Foster. Vemos como ni siquiera tienen indicios y tiene perspectiva lineal. Y lo vemos en todos los elementos, al menos del cielo raso y de la mesa abajo y del suelo, igual con las puertas. Pero tenemos estos planos viendo hacia la cámara completamente flat, que ayuda a estilizar este ambiente. Entonces, hay una selección de cuáles elementos gráficos van a estar viendo completamente planos a cámara y cuáles van a estar en perspectiva. Esto usualmente va a ser el espacio que está más cerca de los personajes, pues va a corresponder más al espacio en perspectiva y podemos ir suavizando esa regla y volverlos más gráfico entre más nos alejamos de cualquier noción de personaje, en especial si vamos a ver un contacto con el suelo. Pero luego tenemos un ejemplo como este. No hay paredes y ni siquiera una pared pintada más oscura al fondo. La sombra que está pintada de indicación de luz es completamente gráfica, pero la leemos como tal, porque tenemos las puertas de atrás que están paralelas a cámara y tenemos las dos, la de los lados y la de la chimenea, en más o menos una perspectiva congruente. Y además que el montón de relojitos, hay un poquito de juegos de escala y de detalle. Pueden ver los relojes que están más acá, pues tienen mucho más detalle que esos que están en el fondo. Y es básicamente esta aplicación de reglas selectivas de cómo van funcionando las cosas. Pueden ver la alfombra en el suelo. No aunque esté en el suelo, no coincide con la perspectiva de las puertas de los lados, pero funciona suficiente para creerlo. Y no, es todo el espacio, la dirección de arte del show, que al ser con personajes imaginarios en un mundo un poquito más wonky que el nuestro, permitía toda esta interacción y esta abstracción de la perspectiva, de la profundidad y del espacio. Otro ejemplo de Foster's, pero es un poquito repitiendo más de lo mismo.
de cómo van los nuevos elementos creando diferentes situaciones. Chicas superpoderosas, acá este de abajo me encanta, de la ciudad. Vean las de atrás como simplemente es el line art más claro contra el mismo color del cielo. La única diferencia es que no hay estrellas detrás y ya es suficiente para crear esta atmósfera nocturna que tenemos. Y los edificios, más detalles al frente, menos, entre más atrás, menos detalle, hasta que llegamos a la completa abstracción. Y bueno, el ejemplo de arriba también, un fondo con una perspectiva lineal más clara, bastante congruente, pero todavía tiene este efecto gráfico y estilizado que pues buscamos. Bueno, salí de aquí. Este de Ren Stimpy, un poquito más, bueno, más gráfico, más casi un póster de una banda o algo así, con este lenguaje diferente. Son diferentes ejemplos de cómo los podemos usar. Un montón de perspectiva atmosférica y por tamaño, acá en este fondo Steven Universe, por ejemplo, los arbustos que están más cerca al fondo, acá, comparados a los que están alrededor de la casa. Entonces, todo ese manejo de elementos gráficos en nuestras composiciones. Otro fondo de Steven, de nuevo, el contraste. Ya a este plano las montañas ya no tienen line art, pero en el middle ground sí van a tener más contraste el foreground y perspectiva pues bastante concisa para la interacción de los personajes entre sí. Este fondo de Snoopy, mismas ideas de cómo usamos esos elementos para estilizar nuestro espacio. Secret of Kells, que a mí me encanta como película, como tal, que desde el diseño de personajes a escenario, pues trabaja imitando los libros medievales de, pues, ilustrados, se llamaba, donde tienen todos los monjes que dibujaban los bordecitos y todo esto. Pues ese lenguaje se transmite otra vez al ambiente como tal y funciona súper bien en el lenguaje cinematográfico del show, incluso los personajes también. Cosas que tenemos también son tangentes, pero que hacen el espacio más flat, pero ahora está puesto pues con intención, que es la diferencia. Una tangente pues mal puesta no puede romper la ilusión, pero en este caso ponían tangentes en lugares específicos, incluidos los personajes, para crear esta sensación de pues un librito o de donde viene el source material. Que acá arriba pueden ver unos ejemplos de el tipo de iluminación que usaban, y acá un ejemplo de una de las tomas de las secuencias en un espacio. Bueno, esos eran los ejemplos que quería sobre estilización. Aquí tengo un poquito más de ejemplos, voy a ir súper rápido para que no se nos haga súper tarde con esto. Sí, Tatiana, tienes una pregunta. Sí, ¿cómo se llama el que acaba de pasar? Es que no lo conozco y me pareció muy interesante. Es una película de Cartoon Saloon que se llama Secret of Kells. La tengo acá en el chat. Pueden buscar cualquier película de este estudio que siempre va a tener, tiene un lenguaje gráfico siempre muy, muy rico y muy específico. Gracias. Entonces aquí otros ejemplos súper rápidos. Esta pintura rupestre, tenemos un poquito de overlapping, diferencias de tamaño, pero hay una noción de importancia y jerarquía de las figuras en cómo compusieron el espacio. Acá también vemos que son un montón de tal vez fotos o imágenes que están puestas por toda la cueva, tal vez no son secuenciales, son diferentes momentos que pasaron y que están grabando en este espacio, pero igual ya tenemos una noción de, una idea de que están ahí juntas, o ya incluso aquí las figuras pueden ver, está haciendo atrás de esta vaca gigante, o ya elementos ahí que pues ya empezamos a ver cómo nacen. En jeroglíficos, esta de cómo hacían el juicio de las almas, tenemos una jerarquía de elementos por tamaño, usualmente figuras eran un poquito más altas en cuanto a su importancia. También dibujaban este lenguaje para los cuerpos, y no es que ellos no podían dibujar en el espacio, sino que era parte de lo que ellos eligieron para crear ¿cuál es? Su forma de ver el mundo. Entonces aquí podemos ver igual. Este es súper vacilón, es una clase de historia que yo he llevado, esta me quedó grabada porque
es un fresco del 79 antes de Cristo y pues ya empieza a crear esta ilusión de perspectiva que converge en el espacio, pero no exactamente, porque las líneas son paralelas entre sí. Entonces no tenemos esos horizontes claros con la imagen, pero son ya pues tal vez intentos o observaciones de perspectiva como tal, pero no han llegado a la convergencia del horizonte. Si esto era decisión de ellos de mostrar las cosas así, casi que isométrico, contra lo que aparece luego en el Renacimiento, ya con la convergencia de puntos en el horizonte, pues ya los historiadores sabrán, yo no me metí a investigar tanto, pero me pareció súper curioso empezar a ver esta ilusión y cómo se va a dar. Otros ejemplos de Edad Media, aquí tenemos estos donde tenemos overlapping de figuras, las figuras del fondo son escala más pequeña, no sé si serán como los apóstoles o algo, es una escala más pequeña, y la figura de importancia, que es María con el bebé, al centro es la más grande. Aquí usan mucho el lenguaje de escala para dar importancia a diferentes sujetos, aunque no fuera realista. Por ejemplo, ese bebé a la par de uno de esos señores que se está hincando, pues es enorme, aunque está en proporción con María, pero la intención no era crear la ilusión del espacio, sino de representar la importancia de los personajes en la composición. Otros ejemplos de atmósfera, de nuevo, en arte asiática, china y japonesa, vean qué rico la atmósfera como tal, cómo se siente, cómo todos los elementos de los que hemos hablado, pues acá están presentes. La verdad, son mis favoritas. En la Mona Lisa, sabemos mucho de ella, pero el espacio que está atrás, ahí es bastante abstracto, hay un middle ground y después vamos a un background que va perdiendo, se va esfumando mucho en el cielo, pero ya crea esta noción que la encuadra a ella. Y luego ya llegamos, pues, más elementos de Renacimiento. Esta que es de Cristo entregando las llaves a San Pedro es una de las primeras pinturas con puntos de fuga que convergen en el horizonte. Aquí es donde matemáticamente ya empiezan a observar y crear estos principios. El Renacimiento, como saben, las ciencias explotan y si aquí ya era de verdad procesos matemáticos, también ayuda que ya existía el vidrio, creo. En elementos ustedes lo pueden usar para pintar, dibujaban encima del vidrio y veían que convergía y luego empezaron a observar que se repetía en todos lados y empezaron a crear poco a poco esas reglas de la ilusión del espacio. Y luego ya avanzamos un poquito más y con el claro oscuro ya nos ayuda en la composición. Vemos cómo ahora la atmósfera, el contraste lleva a la figura más importante. Aunque todo está en el mismo plano, sabemos qué figuras están adelante, qué están atrás y cómo el cuarto, entre más al fondo, más oscuro, más información se pierde. Hacia los pies de los personajes también. Aquí perdemos contraste, información por la oscuridad y no tanto por la profundidad. Pero también es un caso súper importante, más herramientas. Luego Van Gogh, acá, división de planos. No hay mucho diferencia de color, de contraste, de formas como tales, pero tenemos planos muy claros de qué está al frente, en el foreground, cuál es nuestro middle ground, qué es nuestro background y cuál es nuestro cielo también, que es el punto pues, de referencia más lejano. Y otros ejemplos ya más también postmodernistas, siempre se me olvidan, creo que este era Degas, otro pintor impresionista, postmodernista, o llegamos ya al cubismo de Picasso en la Guernica, que está pasando, quién sabe qué, un montón de cosas al mismo tiempo, pero le damos cierta jerarquía porque sí hay elementos que se sienten, o partes de elementos, ahora en el cubismo, que vienen hacia el frente y elementos que van hacia atrás, y pues se va repitiendo entre sí. Ya bueno, ya entramos al cine, la época del cine, composiciones, o un punto de fuga, o qué elementos planos nosotros crean esa ilusión de profundidad. Aquí simplemente tenemos pues la pared del fondo, la pared del medio donde está la puerta, un armario y ese cosito que es el borde de la cama, creo, que está al puro frente. Entonces, simple, no hay mucha información. Es una imagen pues filmada en el mundo real, pero en la profundidad por tener oclusión y por ocultamiento, pues es la que nos da los keys más importantes de profundidad.
Esta del Big Lebowski, también peli increíble. Convergencia en punto de fuga, pero también tenemos overlapping, disminución de detalle al fondo, etc. Por repetición, esta toma lindísima de Wall-E, súper atmosférica, es un mundo post-apocalíptico, pero igual logran crear esa sensación de cozy, warm feelings, romanticosa en este punto. Esta de Seven, que el set, así el espacio donde filmaron esto se vuelve súper abstracto conforme está al fondo. Y esto sí es una toma pues en el desierto. El pad tal vez iba subiendo en una montaña, pero hay tanta atmósfera, hay tanta repetición de estas verticales y las torres que se vuelve tan industrial que se vuelve completamente abstracto en la segunda mitad, en la mitad superior de la composición. Y abajo tenemos el carro en la realidad, en el mundo real, que va hacia, pues, el punto de giro que va a ser en la historia, el clímax de la historia. Esta toma de Inception también, el retorno al mundo de los sueños, súper simplificado, pero profundidad por contraste, atmósfera y pues realismo y detalle a un nivel pues, mucho más abstraído para dar la ilusión de sueños, pero funciona. Entonces, de nuevo, como todas esas técnicas se usan en el lenguaje cinematográfico, en la animación, en el cine como tal, son de nuevo, pues, cosas que se mantienen. Y pues aquí terminamos. Para anuncios parroquiales, los días, no sé si saben, hice una comunidad de WhatsApp donde pues voy a estar anunciando futuras charlas y talleres. Estoy pensando en un taller pronto. Tengo que encontrar un lugar donde hacerlo, pero tal vez el sábado casi que un bootcamp de unas 4 o 6 horas por ahí. Entonces, más información pues va a ir apareciendo por acá. Y luego pues el club de dibujo que tenemos, que nos reunimos en Jardín de Lolita todos los jueves a las 7:30, que simplemente es llegar a dibujar, desestresarse y pues compartir un rato y comer comida rica, que ahí además nos dan descuentos. Entonces pueden llegar al Instagram del Motion Draw por ahí o ese clipcito para el asunto del WhatsApp. Y pues acá terminamos con este asunto. Y ahora preguntas. Si tienen, pueden desmutearse, pueden darle. Dale, Tatiana. Sí, más que nada es cuando habla como de que lo ponen a revisar las tangentes, exactamente qué es lo que tiene que hacer, como cuando se traslapan de un punto a otro punto, esa parte no me quedó como muy clara. Ya busco un ejemplo. If. Claro, ahora que busco ejemplos no hay. Ahora me toque para ver Photoshop y te doy un ejemplo. Y mientras tanto, si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, en el chat hay una también que dice, hola, en la imagen de la película de Seven, ¿dónde está el horizonte? Ok, vamos a verlo otra vez. Y cerré la ventana, sí, cerré la ventana. Cerré la presentación. La casita atrás. Pero en esa de Seven, pues vamos a ver el horizonte con el plano donde está el plano donde está el suelo, la montaña, y como las cosas están inclinadas en la montaña, pues van tirando hacia un punto de fuga más arriba. No, bueno, no exactamente, eso pasa más con gradas, pero vamos a ver la imagen otra vez. Sí, a mí me parece súper interesante. Entonces, acá, de nuevo, esto se lee como una montaña que va hacia el fondo. Entonces, este es el camino, el punto de fuga. Pero este de abajo es nuestro plano real. Pues el horizonte está casi que acá, donde está la división entre fondo súper abstracto y fondo y desierto pues natural. Y lo que pasa es que estos elementos que se repiten de nuevo, las torres, están en
en este plano, en este espacio, y pues confunden un poquito. Y luego acabamos el camino como bien. Entonces venían bajando por una cuesta o tal vez distorsión del lente y un montón de cosas, pues crean este efecto. Y luego tenemos un montón de horizontales y verticales. Dame a ver si encuentro un ejemplo de cómo dibujar cada perspectiva. Aquí es una perspectiva un poquito más tricky. Aquí. Voy a traerla aquí mismo. Y este es el ejemplo de cuando tenemos algo en una cuesta. Y aquí se vuelve bastante enredadoso, digamos. Básicamente la cuesta va a tener su propio punto de fuga que va a ir más arriba del horizonte porque está pues, inclinada de acuerdo al plano, pero todas las otras horizontales van a ir al verdadero punto de fuga. Entonces tenemos un punto de fuga real, un horizonte real. El horizonte en esta imagen es esta, donde convergen las horizontales. Y tenemos un segundo punto de fuga donde convergen las líneas paralelas del plano inclinado. Y bueno, esto ahí pueden meter más complejidad, pero así es como más o menos funciona. Cuando hacemos gradas, no, gradas también, así funcionan todo bien. Pero sí, trabajar con planos inclinados, por ejemplo, si quieres hacer una ilustración en San Francisco, en las calles, pues una de las cosas que tienen que tomar en cuenta cuando están trabajando con esas. ¿Alguna otra? A ver, aquí tengo cómo se aplica una perspectiva atmosférica en Photoshop. ¿Es un filtro general o se aplica un filtro por cada capa? Listo, sí, vamos a abrir. Que se abrió Photoshop. Y abrimos algo rapidito. Ok. Vamos a hacer rápido. Es lo que les decía, bueno, vamos a hacer un plano. Para el suelo. Las montañas. Aquí van a estar. Pues, ya una vez voy aplicando, pues, para aplicar el cielo también. Y pues pongamos algo al frente, unos cactus, castillo. Sí, para que no parezca otra cosa. Y estos pues, van a ser tal vez un verdecito que va más oscuro. Y bueno, voy a aplicar este para tener una segunda línea de montañas. Y digamos que este es nuestro ambiente. Le vamos a hacer un poquito de detalle porque vamos para crear un poquito de imagen en cosa. Entonces, vamos a ver esta imagen, si ya la vemos en blanco y negro, pues ya estamos viendo como los valores están pues ahí metidos hacia el frente tenemos elementos con más contraste o más oscuros y entramos al fondo pues menos diferencia entre los values hay. Por ejemplo, aquí un ejemplo rápido. Voy a tomar esto como un cuadrito.
para abstraer lo que estamos viendo. Sacar solo este pedacito. Y lo demás no nos importa. Okay. Ven, estos son los valores que tenemos básicamente. Tenemos un gris muy claro, gris medio, gris oscuro y uno pues casi en el medio también de esos dos. Si los organizamos en orden de valor, pues tenemos este es pues el rango de nuestra imagen. Ahí se conoce como el key de nuestra imagen. Pero bueno, ya, vamos al resto. ¿Cómo se hace la atmósfera? La forma más fácil es coger el color del cielo y en este caso voy a aplicar este layer de cielo y voy a poner de nuevo en el medio. Ahí me gusta. Ahora sí, en el medio. Yo lo que hago primero es bajar la opacidad. Entonces ya tenemos como otro layer de cielo a un tal vez 5%. Y el blending mode, el lighter color, usualmente es el que yo me costó acordarme. Lighter color lo que hace es reducir el contraste entre oscuros y claros sin afectar tanto los claros. Entonces ahí crea este efecto. Y luego simplemente duplico la misma layer entre las cosas al fondo hasta llegar tal vez al foreground. Y ahí pues ya no lo quiero tanto. Y pues ahora para que veamos todo. Entonces vamos, así es con la atmósfera y así es sin atmósfera. No se ve mucho el cambio, pero sí suma. Estoy en blanco y negro. Bueno, así es sin atmósfera. Y así es con atmósfera, así es sin atmósfera. Es como la forma más fácil. Pueden tener pues pintados varios fondos de humo o dust en el aire o así, pero ese es el proceso. Pueden bajar la selección todos juntos y pueden subir la opacidad tal vez un 40% y ya es un montón de pues, atmósfera que se siente en el espacio. Ahora es como si estuviéramos casi que bajo el agua. Y pues ahí lo pueden ir subiendo y ustedes encuentran pues el valor que les diga. Ya un 80% pues perdemos todo el fondo y pues hasta un 5%, un poquito. Puede ser súper sutil, pero ya esto los va a ayudar a hacer que la imagen pues tenga un poquito más de cuerpo. ¿Alguna otra preguntilla? Y no sé si queda claro también. Buenas noches, Ana, que se fue. Sí, Melvin, dale. Hola, pura vida. Pura vida. Me interesa mucho saber, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esto está demasiado chiva, informativo y qué bueno andar por acá y ver comunidad. A nivel de producción, digamos, producciones profesionales de como Netflix y demás, se la juegan así, tipo con Photoshop, usan alguna especie de plugin, tool o algo que facilite, ya sea tirar líneas de perspectiva, este tipo de cosas. Por ahí en, qué sé yo, me parece que Clip Studio, eso tiene un montón de tools para eso. No sé cómo resuelven así en producción. Sí, bueno, Photoshop está súper atrás en herramientas como esas. Procreate, Clip Studio, pues las tiene. Está hecho de verdad pues para dibujar. Photoshop, pues cada estudio en el que trabajes siempre tiene sus herramientas propietarias. Entonces a veces crean tools para Photoshop, a veces ustedes pueden encontrar como add-ons, plugins que hagan eso. Yo tengo un set súper básico que uso y pues de hecho se los voy a compartir luego. Puedo buscarle una foto para ponerlo. Y no sé si conocen Smart Objects, para mí son lo más y mejor.
A ver si lo puedo abrir. Open Recent. Es un ejemplo de Diana que tuvimos una mentoría hoy. Bueno, ayer, y hablamos de estos. Voy a aplicar esto para... entonces, eso es un montón de varios tools pues, que yo hice y que uso en producción para manejar esta vaina de las perspectivas, que siempre es todo un tema. No sé si han trabajado con Smart Objects, pero Smart Objects son para mí geniales por varias razones. De hecho, por ahora voy a dejarme solo esta de rectángulos de cuadrados equilátero. A ver si escala. Y dibujar un par de cosillas. Entonces, sabemos que nuestro horizonte está acá. Y pues voy a poner un par de puntos de fuga ahí random, uno aquí y otro acá. Entonces, solo por decirlo, voy a tener una vertical acá. Entonces, va a ser mi vertical. Y lo que voy a hacer es tomar este tool. Ahora, una de las cosas que nos permite hacer un poquito más grande, trabajar con Smart Objects, es que podemos distorsionar el objeto. ¿Sí? Y Photoshop todavía va a guardar la distorsión. Si esto lo hacen con un layer normal, pues cuando hacen eso, lo distorsionan de la misma forma, pues ya el elemento pues queda así. Si lo doy distort de nuevo, el bounding box es pues la distorsión que me va a quedar. Y si quiero ajustar esa perspectiva, pues ahora va a ser súper complicado. No pasa así con los Smart Objects. Y no, por eso son súper cool. Cuando le dan distorsionar a esto, y vamos casi que igual. Lo chido es que ahora ya lo solté, Photoshop se va a acordar y no solo eso, va a escalarlo ahora en función de la perspectiva a la que las líneas ya están convergiendo. Esto a mí me salvó un montón de tiempo, de dolores de cabeza, al mismo tiempo que si tiramos esta línea, por ejemplo, para abajo del horizonte, pues igual va a funcionar en la misma perspectiva. Entonces lo que quería hacer era poner estos planos aquí y escalarlo aquí. Y voy a llevar pues mis líneas al horizonte que converjan un poquito. No exactamente ahí, pero close enough. Y pues aquí puedo tener un elemento. Queda un poquito chueco. Bueno, voy a levantar nomás estas para que el punto medio esté en el horizonte. Y eso me ayuda a darle shift. Voy a duplicar esto. Y ahora lo que voy a hacer es distorsionar esto hacia el otro horizonte. Bueno, ya estoy tirando al otro horizonte y pues ya tengo un montón de cosas en el espacio. Puedo usar esto pues para dibujar ya rápido pues sketchear ya en perspectiva. Ya sé que aquí puedo poner una puerta o incluso unas ruinas. Sé que esto va a ser pues congruente entre sí y pues ya tengo información suficiente como para empezar a sketchear algo así como Partenón. Puedo empezar a poner columnas que estén casi que a la mitad de cada uno de estos. Y aquí estoy echando muchas cosas al ojo, pero lo puedo revisar con la perspectiva.
que todo es un poquito congruente. Ya sé que este espacio también puede tirar hacia acá, puedo hacer lo mismo por aquí, tal vez. Pero ya con esto puedo como sacar esta información súper rápido y empezar a crear cosas en el espacio. Y ahora, por ejemplo, si hago esto mismo, incluso voy a seleccionar ambos y le voy a dar un flip horizontal y poner otro elemento acá en perspectiva también, pero esta vez está hacia el punto medio y aquí pues puedo hacer algo más sencillo. Un arco. Claro, esa elipse está fatal, pero para ejemplos prácticos y puedo Carlo y tal vez en profundidad. Aquí sé que lo escalo y que debería estar por acá, a altura. Entonces ya tengo varios elementos que pues están creando este nuevo espacio. Y lo saqué muy rápido con estos Smart Objects. Igual los pueden poner en el suelo, para poner objetos en el suelo, súper, súper práctico. Entonces ese es uno de los tools, básicamente todos se basan en eso. Y como les dije también, elipses en perspectiva es un dolor, pero todas las elipses están metidas en un cubo, en un cuadrado. Entonces si quiero poner, tengo acá esto, al 100%, y puedo poner este círculo, ahora puedo en perspectiva otra vez. Macheo con la vertical del frente y distorsiono acá. Y ahí ya tengo como este elemento de detalle. Y lo que puedo hacer es seleccionarlo y darle un stroke. Lo selecciono y le doy un stroke, edit, stroke, vale, 5 píxeles por vara. Y pues ya tengo esta elipse en perspectiva congruente con el espacio. Y ya pues esto me ayuda un montón. Yo puedo picarlo hacia adelante un poquito y tal vez escalarla un poquito y ya eso es más a ojo. Y pues aquí ya puedo decir que no, puedo hacer un disco. Decir que ya esto pues es un disco, un plano, obviamente con más cariño, pero ya ahí tengo una esfera, un disco en el espacio. No, esos tools son súper básicos, los pueden hacer ustedes mismos, pero quiero subirlos a un link una vez que encuentre cuál es la mejor forma de hacerlo, los voy a poner ahí en la comunidad. Otra ventaja de este es que cualquier cosa que le ponga acá, cualquier patrón, bueno, primero tengo varios elementos gráficos que puedo usar como referencia. Y si hago update en el tool, en el Smart Object, dándole doble clic, lo puedo abrir, se va a updatear acá. Entonces, por ejemplo, si más bien le quiero poner una textura acá random. Mierda. Y lo salgo. Pues ahora ya tengo una pared rocosa y que de nuevo puedo duplicarla hacia atrás y pues se va a estar en perspectiva y ya puedo hacer un búnker o algo así. Entonces sí, Smart Objects son todo.
Los otros tools que tengo acá, pues, bueno, un círculo súper útil para poner cuando una puerta se abre, entonces lo ponen en el suelo y ya les va a dar el arco de la puerta. A veces cuando hacemos backgrounds en shows full 2D, había que dibujar la puerta, si la puerta se abría, se dibujaba en cerrada, media abierta y completamente abierta para cambiar entre esos dibujos y hacer que se abriera. Y usamos estos círculos, entonces puedo decir que, voy a darle esto más rápido. Puedo decir, digamos, que esto es una puerta. Estoy invocando un demonio. Pero puedo decir que aquí pues va a estar mi puerta y esto es la pared, una puerta súper alta. Así de llenarlo. Y la voy a poner este poquito. Conocemos que le iba a cruzar ahí a la puerta, digamos. Entonces la puerta cerrada, pues lo que voy a hacer es, bueno, la pongo aquí como un rectángulo. Y a este objeto le puedo dar clic derecho. Convert to Smart Object. ¿Y dónde está? Está por acá. Convert to Smart Object. Y bueno, pues aquí va a estar. Sí, cierto, es que está torcida. Y bueno, voy a hacerle aquí nada más un doorknob. Allí, sí, puesto. Para que se sienta, salgo y me vuelvo otra vez a mi puerta falsa. Y ahora lo que voy a hacer es, si poco que se abra, sé que esta vertical está al borde de la puertita roja, pues ahora puedo distorsionarla y ponerle pues la posición de medio abierta. Y claro, pues digamos que el horizonte está súper arriba, eso no está convergiendo, pero pues ya aquí la puerta va a estar abierta y aquí está cerrada, ya tengo esos dibujos. Y luego nada más le puedo hacer, pues pintar el borde, el grueso. Y eso solamente nada más selecciono. Aquí le pinto un poquito. Y aquí tengo como el grosor de la puerta en estas dos posiciones. Igual con las posiciones que ocupan en el medio. Y pues así se usa este círculo de base. Bueno, es una salvada. Y sí, otro tipsillo para puertas. Ya si quiero hacer esto, pues más bien, bueno, vamos a aplicar esto. Y
invertir la distorsión. Ahí luego lo ubico. Bueno, esa es la idea. Si lo vemos así en perspectiva, este es como el arco de la puerta que va a ser para abrirse. Y ya. Bueno, ya son las 10. Pero si tienen cualquier preguntita o algo más, ahí me pueden escribir en la comunidad o mandarme un correo. Mentorías también ahí se ocupan, y lo que sea. Estamos para servirles y pues aquí vamos a acabar. Y muchas gracias a todos por venir, su atención. Y yo ya sigo viendo a ver cómo funciona esto bien para ver, agendar y que todo les llegue el link bien, pero ahí vas a ir puliendo. A la próxima. Charlas que vienen, voy a poner como una encuesta a ver qué les gustaría en el WhatsApp. Pero hay varias, pues dirección de arte, teoría de color, personajes, entonces ahí vamos a ir viendo. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias a todos otra vez y hasta luego. Pura vida, gracias. Muchas gracias, Juan. Estuvo muy bonito. Bye. Bye.